que desde la experiencia de, no te voy a decir desde que comencé a escribir, pero en todo caso desde mi primer libro, en todo caso creo que ahí sí lo tengo más o menos claro, siempre ha existido como ese diálogo, ¿no? Es decir, no puedo decir exactamente cuál es el disparador, cómo se plantean los disparadores, qué es lo que jala lo otro, pero lo que sí veo, por ejemplo, desde mi primer libro, Rincones, Anatomía del Tormento, que marca algo que está presente en términos generales en toda mi poesía, que tiene que ver con los cuerpos, con la presencia de lo corporal en los textos, ¿sí? Justamente en los tiempos en que comencé, no digo a escribir los primeros poemas, pero sí como allá seguirle el rastro a algo que lo veía como posible de convertirse en un proyecto que deviniera en un libro. Son los tiempos en que al mismo tiempo estaba interesado, por ejemplo, desde la lectura, desde en este momento los intereses de trabajo de también en la poesía vinculada con el cuerpo. Principalmente para esos momentos, Eielson, por ejemplo, y bueno, su poesía en general, o el libro que yo trabajé en la tesis de licenciatura, que fue Noche Oscura del Cuerpo. Entonces, claro, hay un diálogo ahí entre intereses que se van planteando en lo que escribo, pero que al mismo tiempo se alimentan, se fortalecen, me imagino que me dan más perspectivas desde lo que voy trabajando de acercamiento a otros poetas o lo que voy leyendo temáticamente para trabajar esos otros poetas. Entonces creo que en esa perspectiva sí hay una como retroalimentación permanente entre estas líneas de producción, como tú dices, finalmente creativa, finalmente creación también, creo que con matices, con diferencias, pero en ambos casos. Y el último caso, el último libro que publiqué, Contemplación de los Cuerpos, que igual tiene que ver con los cuerpos y todo lo que acabo de decir, ¿sí? Pero también coincide con otra preocupación en términos de investigación, ¿sí? Y era un proyecto en el que estaba embarcado con otros profesores amigos, en ese momento profesores de la Universidad de Lima, poetas también, algunos de ellos, tú los conoces, Mauricio, Carlos López de Gregori, por ejemplo, o Alejandro Susti, por ejemplo, ¿sí? O Pepe Wish, narrador, que era una investigación sobre el poema en prosa, ¿no? Y entonces, claro, o sea, la investigación la habíamos planteado en esa dirección y definitivamente parte de lo que se va gestando en el acercamiento al poema en prosa tiene que ver con que en Contemplación de los Cuerpos la mayor parte de poemas, casi todos, salvo uno que inicia cada una de las secciones, sean poemas en prosa, ¿no? Entonces como que se van alimentando esas dos dimensiones. Y con relación a lo que decías, otro aspecto más que me parece interesante, ya definitivamente el tipo de escritura para un ensayo, para un artículo, para un poema son bastante distintos, ¿sí? Pero de todas maneras, para mí, cuando escribo cosas que tienen que ver con crítica, es muy importante y probablemente también por eso me demora y me cuesta mucho, es muy importante sentir la respiración de la frase, sentir el ritmo, sentir cómo suena, sentir cómo encaja una frase con otra. Finalmente, preocupaciones que son preocupaciones de lenguaje, formales, ¿no es cierto? Y que creo yo que para mí son inevitables mucho y bueno, creo que eso fue algo que trabajamos en esa investigación y que creo que me dio perspectivas interesantes, justamente esta idea, primero, la necesaria distinción, ¿no? Entre prosa poética y poema en prosa, ¿no? Es decir, cuando por lo menos en la perspectiva que yo tengo, cuando se habla de prosa poética, digamos, podría ser una prosa adornada, que tenga algunos puntos vinculados con
una cierta búsqueda de belleza, para llamarlo de una manera bastante amplia e imprecisa, pero para decirlo de algún modo. Poema en prosa es otra cosa. El poema en prosa tiene que ver justamente con la búsqueda de algo que a final de cuentas no sea un resultado de un adorno, de un embellecimiento, ni nada para eso, sino que sea centralmente algo que uno pueda reconocer, que yo pueda reconocer como poema con toda la fuerza y con toda la capacidad que yo quisiera que tenga, por lo menos, ¿sí? De conmoción y de desestabilización que tiene un poema. Eso primero. Lo segundo, de los planteamientos sobre el poema en prosa, y me parece además que esto en realidad alimentó ese libro y alimenta mucho de mi interés en esas dos dimensiones que estábamos hablando, tanto en la creación poética directamente como en el interés crítico, ¿sí? La posibilidad de ver el poema en prosa, como se plantea, como un género proteico, es decir, algo que siempre está en movimiento, en cambio, y que finalmente lo que hace es poner en cuestión cualquier tipo de definición posible, ¿no? Y entonces, a partir de esa puesta en cuestión, justamente poner en cuestión la idea o las ideas respecto de qué es un poema, cuáles son los límites de un poema, hasta dónde puede andar un poema, cuánto un poema puede convertirse o puede trabajar con otro tipo de registros, digamos, directamente ensayísticos, analíticos, o sea, todas las posibilidades caben ahí. Entonces, esta cuestión de estar permanentemente como rompiendo y abriendo nuevas posibilidades, y en esa medida transgrediendo fronteras, a mí me interesa muchísimo del poema en prosa, ¿no? Que en muchos casos, qué sé yo, por ejemplo, tratando de ponerlo también en ejemplos sobre los que he trabajado críticamente. En esa investigación que hablaba, trabajé, por ejemplo, es decir, trabajamos varios autores en conjunto todos, pero cada uno trabajaba algunos, ¿no? Yo trabajé, por ejemplo, con Moro y con las cartas a Antonio de César Moro, que en principio se supone que fueron pensadas, por lo menos eso es lo que se plantea, ¿sí? Que fueron pensadas, lo que plantea Coiné, me parece, ya me olvidé en este momento, pero que fueron pensadas como cartas, ¿sí? Claro. Pero a mí lo que me interesaba es cómo algo que puede ser pensado desde otro ángulo, finalmente termina como convirtiéndose en poema o pudiendo ser leído como poema. Una obligación, no es un punto de partida. Finalmente, el punto de partida que yo reconozco, por lo menos desde lo que uno puede ser consciente, ¿sí? Que yo reconozco en ese libro, es la muerte de un amigo muy cercano que murió de cáncer en el año 2000, en el año 2001, ¿sí? Que murió de cáncer en el año 2001, ¿sí? Y que finalmente como que planteó, ¿sí? Un hermano casi diría, ¿sí? Planteó una serie de preguntas sobre esa relación con la muerte o con la gente que se va muriendo, ¿no? Y ahí se abre todo un abanico que trasciende ese solo eje y que abarca también esa mirada sobre el Perú, pero no como obligación, como necesidad, ¿no? Entonces, volviendo, creo que me escapé un poco de la pregunta, pero volviendo a la pregunta, yo creo que sí es importante finalmente que la poesía exprese la experiencia de la subjetividad, de la experiencia del ser humano, partiendo también desde la experiencia física, que es lo primero y lo más constatable que tenemos, podríamos decir, y que tiene mucho que ver con el tiempo que estamos viviendo, en que esa amenaza a la experiencia física se plantea permanentemente en un tiempo como este, ¿no? Y bueno, para ir a la primera pregunta... Ahí sí debajo Perdón. Decías que esa experiencia física está amenazada por la enfermedad y todo lo demás, pero aparte de estar amenazada, parece desaparecer detrás de la pantalla. Esa es mi acotación. También, eso es bien interesante porque
finalmente, que es esa experiencia, no sé cómo vaya a salir esto en poesía, cómo esté saliendo, de repente ya está saliendo en poemas que se estén escribiendo ahora, o cómo vaya a salir más adelante, pero eso que dices es bien interesante porque, claro, esa conciencia o esa sensación finalmente permanente e inmanejable hasta cierto punto de esa amenaza, con al mismo tiempo esa distancia que tiene que ver con la virtualidad, esa imposibilidad del abrazo, ¿no es cierto? Es decir, toda esa cuestión que nos convierte en cuadritos en las pantallas y no mucho más muchas veces. Creo que es una experiencia también física tremenda, desde el otro lado, pero también es una experiencia de vaciamiento físico, podríamos decir, ¿no? Y al mismo tiempo hay otra dimensión con relación a todo eso que también me parece en general terrible, aunque también le encuentro ciertos matices, que es todo lo que provocan esas amenazas, esos miedos, ese vaciamiento físico y todo lo que estamos hablando, ¿sí? Respecto de los tejidos sociales, respecto de nuestra conciencia de pertenecer a una comunidad, de pertenecer a un colectivo. Y creo que eso es decir, finalmente el miedo al otro por la amenaza que puede representar al otro es tremendamente nociva respecto de lo que somos como comunidad, ¿no? Y eso es terrible, ¿sí?